Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidas al curso de diversificación de cultivos, curso que será impartido por el ingeniero Juan Carlos Barahona y se titula Obras de Conservación de Suelos. Esta clase viene siendo impartida por el proyecto de Jóvenes Caficultores, que es una iniciativa de Nestlé ejecutado por la Fundación Café. Soy Mirra Gabriela Cruz. El día de hoy será un placer ser la moderadora para ustedes. Y antes de comenzar, quisiéramos hacerles un breve recordatorio en donde, por favor, tal vez nos pueden ayudar con su asistencia, reportando su asistencia, así mismo como también tomen nota de cada una de las cosas que se impartan, en las que ustedes consideren importantes, y también para realizar sus consultas, ¿verdad? Utilicen audífonos como parte de las recomendaciones. Asimismo, también por favor, tener apagados siempre sus micrófonos, verifiquen su conexión de internet y además, por favor, pueden asegurarse que siempre queden apagadas sus cámaras, por favor, y al momento que quieran participar, pueden elevar su mano, por favor, para poderles tomar la palabra en su momento, 10 minutos antes de que finalice el curso. Asimismo, pues, queremos recordarles que también estamos conectados por Facebook, por YouTube, por Telegram, para que también puedan accesar por ahí y asimismo también estaremos tomando las preguntas por esas redes, ¿verdad? Cabe mencionar que el ingeniero Juan Carlos Barahona tiene una educación en máster en finanzas de la Universidad Tecnológica Centroamericana, asimismo como también es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Zamorano. Tuvo una formación en finanzas rurales y agrícolas en el Boulder Institute of Microfinances de Turín, Italia, el Rural Invest FAO, también tienen la formación en buenas prácticas agrícolas y de manufactura en Zamorano, en gestión y evaluación de proyectos agropecuarios en Zamorano, formulación de planes de negocios, uso y manejo seguro también de agroquímicos con CropLife Honduras. Como experiencia laboral, ha demostrado también tener experiencia en financiamiento agropecuario con énfasis en café, evaluación financiera en proyectos agropecuarios con énfasis en café. Allí ha tenido la experiencia en coordinar proyectos de desarrollo local y rural, enfoques también de cadena de valor y también experiencia en administración de negocios agropecuarios. En este momento les cedo la palabra al ingeniero Juan Carlos Barahona. Buenas tardes a todos, estimados jóvenes caficultores y caficultoras de Honduras y de varios países que nos están viendo en este momento. Pues les damos la más cordial bienvenida a la clase del día de hoy, donde vamos a darle continuidad al curso que ustedes iniciaron el día lunes, que es sobre diversificación de cultivos. Y el día de hoy toca un tema bastante interesante, que es sobre técnicas de conservación de suelos. ¿Por qué les digo que es un tema importante? Pues porque el suelo se convierte prácticamente en una de las bases de la agricultura. No tenemos agricultura si no tenemos suelo. ¿Y por qué lo vamos a conservar? Pues obviamente que tenemos que cuidar el suelo para que podamos tener buenos cultivos y también lo que todos estamos buscando. Al final a todos nos gusta la agricultura, pero no vivimos, digamos, de amor al arte. Lo que nosotros esperamos siempre es que todo el esfuerzo que hacemos en el campo pues se traduzca en ingresos y en rentabilidad al final de todo. Sí mencionarles que después de la clase de hoy no buscamos, digamos, que se vuelvan expertos en el tema de suelos, pero sí compartir con ustedes algunas técnicas que se utilizan en lo que es conservación de suelos, que ustedes las puedan implementar. De repente hay otras técnicas que ustedes han utilizado en sus distintos países que no las vamos a mencionar acá, pero que al finalizar la jornada de hoy nos gustaría también conocerlas para poder hacer un poquito interactiva la clase. Ok, a manera de introducción, pues vamos a iniciar con el concepto de suelo. Nosotros podemos revisar en la literatura que existe una gran cantidad de definiciones de suelo. Yo siempre incentivo a los jóvenes que lean mucho, que utilicen diferentes fuentes de información. Si ustedes, digamos, consultan ya sea en internet o a través de libros físicos, conceptos de suelo, van a encontrar una gran cantidad de definiciones. Yo siempre soy un promotor de la educación no tanto memorizada, sino que más bien de aplicación de los conceptos.
Hay una gran cantidad de fuentes de información. Por ejemplo, en esta presentación, pues les he colocado un concepto que hemos encontrado en la literatura donde dice que el suelo es la capa superior de tierra, compuesta de sólidos, líquidos y gases. Si nos fijamos, nos dice sólidos, líquidos y gases, que son prácticamente los tres estados de la materia en que encontramos, digamos, las distintas sustancias en la tierra. Y en el suelo se desarrolla en las raíces de la planta al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Esta es una definición que yo manejo también, que he encontrado en la literatura. Nos dice también que el suelo es un cuerpo natural constituido por materia orgánica e inorgánica con diferentes horizontes, con características físicas y composición química que difieren entre sí. Cada horizonte pues tiene diferente composición, que lo vamos a ver de forma ilustrativa en la siguiente diapositiva. Aquí también nos está mencionando sobre la distribución, que es básicamente lo que estamos nosotros promoviendo en esto de la conservación del suelo, es la distribución. Cuando hablamos de distribución también hablamos de balance. La naturaleza es tan perfecta que los suelos por sí solos ya tienen una gran cantidad de nutrientes y de elementos que son necesarios para la vida de las plantas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué será que los señores de la Fundación Coonducafé nos traen, digamos, este tema de conservación de suelos? Porque el suelo se degrada. Hay varias formas como se degradan los suelos. Hay factores exógenos, que son los que dependen de fenómenos naturales, que los vamos a ver más adelante. Y el principal aspecto por el cual se degrada un suelo, pues todos los conocemos, somos nosotros los seres humanos, tanto hombres como mujeres, nosotros que degradamos bosques, nosotros que hacemos un uso irracional de agroquímicos, que aplicamos excesiva mecanización agrícola y bueno, varias malas prácticas que hemos implementado durante muchos años, pues contribuyen a la degradación de los suelos. La conservación de suelos, pues aquí podemos hablar básicamente de dos actividades. Una es, como dice la palabra, conservar o mantener. O sea, un suelo óptimo, saludable, nosotros le vamos a dar mantenimiento para que se mantenga en buenas condiciones. Y el suelo también se mejora. Un suelo degradado, vamos a contribuir para que vuelva a tener, digamos, la fertilidad y todas las características que necesita el cultivo para desarrollarse. Aquí he incluido, dentro de muchas características que tienen los suelos, algunas, como es el color, que el color, muchas veces el color se asocia, digamos, a los tipos de suelo. Por ejemplo, cuando vemos un suelo muy oscuro, negro, estamos hablando que es un suelo que contiene una gran cantidad de materia orgánica descompuesta. Un suelo café, pues, tiene materia orgánica también, pero no en el mismo grado de descomposición que tiene un suelo oscuro. Hablamos de la textura y tiene que ver mucho con el tamaño de las partículas del suelo. Me imagino que ustedes están familiarizados con el tema de los suelos arcillosos, el limo y la arena. Ahí es cuando estamos hablando de textura. La estructura está muy asociada con la forma. Esas son características físicas. Otras propiedades del suelo es que tiene capacidad para retener agua. El tema de riego, muy importante en la agricultura. Cuando el suelo retiene la cantidad suficiente de agua, pues hablamos de un suelo que tiene una capacidad de infiltración muy buena y la humedad favorece a los cultivos para su desarrollo. El pH es una característica química que se refiere básicamente al grado de acidez del suelo y la fertilidad básicamente a la disponibilidad de nutrientes que tiene el suelo para los diferentes cultivos. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle, únicamente por referencia, yo les mencioné que el suelo contiene una gran cantidad de horizontes con diferentes características, tanto físicas, químicas como biológicas. Este es lo que nosotros conocemos como un perfil de suelo. Si nosotros hacemos una calicata, me imagino que algunos de las personas que están participando el día de hoy han tenido la oportunidad de recibir alguna capacitación o están estudiando alguna carrera técnica en agricultura. Saben lo que es una calicata, que es un agujero que se hace más o menos a 1,5 metros de profundidad, con 1 metro de largo, 1 metro de ancho, con el objetivo de mirar todo el perfil del suelo, o sea, los diferentes horizontes o las capas que tiene ese suelo.
Si nosotros hablamos de agricultura específicamente, en los primeros 3 horizontes es realmente donde se da la mayor parte de la actividad química, física, biológica que el cultivo necesita para desarrollarse. Ok, como les mencioné, esta no es una clase, digamos, de química, física de suelos. Hemos hecho una pequeña introducción como un marco de referencia. Como les mencioné al inicio, aquí vamos a hablar sobre la conservación de suelos y cuáles son las razones principales por las cuales nosotros debemos de conservar el suelo. Aquí tenemos, digamos, 4 aspectos importantes. Obviamente hay otros elementos que de repente no están incluidos en esta presentación, pero hemos agrupado, digamos, los que consideramos más importantes. El primero de ellos dice evitar erosión. ¿Qué es la erosión? Es la pérdida de algunas propiedades del suelo a causa de factores exógenos. Los principales podríamos hablar de viento y de agua. Creo que ustedes han estado familiarizados con el término erosión eólica, erosión hídrica. Erosión eólica es cuando hay pérdida de suelo a causa del viento. Erosión hídrica es cuando la pérdida se da como consecuencia de las escorrentías de agua. Entonces, esa es una de las razones por qué nosotros tenemos que controlar la erosión. ¿Qué pasa cuando existe erosión en el suelo? Como pudimos ver en la diapositiva anterior, en los primeros centímetros del suelo es donde se concentra la mayor parte de cantidad de materia orgánica y de nutrientes que necesita el cultivo. Entonces, al haber erosión, todo eso se pierde. Y la consecuencia es de que el cultivo no se va a desarrollar de forma óptima y al final eso nos viene a pegar, por decirlo así, en lo que más nos duele a nosotros, que es en el dinero. O sea, si no producimos, no ganamos. Otro aspecto por el cual se debe conservar el suelo es por el aprovechamiento del agua. Les habíamos hablado también anteriormente que el suelo también tiene la propiedad de almacenar agua. El agua es un elemento básico también para que el cultivo se desarrolle. Entonces, vamos a ver algunas prácticas de conservación de suelo que nos mejoran la humedad del suelo para que esa agua esté disponible para las plantas. Otro aspecto también relacionado es el tema de mejorar la fertilidad del suelo. Como les mencionaba, la naturaleza es perfecta. Nosotros podemos ver en los suelos que de forma natural se pueden concentrar una gran cantidad de nutrientes por medio de los residuos que tenemos de otros cultivos, de cierta actividad que hacen, digamos, algunas especies animales. Todo eso va agregando fertilidad al suelo. Una de las malas prácticas que se ha dado en la agricultura muchas veces es el uso indiscriminado de fertilizantes. Los fertilizantes son muy buenos siempre y cuando se utilicen las dosis adecuadas. La agricultura es como la vida. La salud del suelo, si nosotros vamos a aplicar un fertilizante, tenemos que partir de un análisis de suelo. El análisis de suelo nos va a decir qué es lo que realmente necesita ese suelo. Si el suelo, digamos, es pobre en nitrógeno, es pobre en fósforo, entonces esos son los elementos que nosotros tendríamos que suministrar. Y la dosificación va también de acuerdo a los análisis de suelo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la agricultura tradicional? Se aplica fertilizante en forma indiscriminada y eso muchas veces lo que provoca, más que un beneficio, es un problema porque algunos elementos nos causan problemas de acidez en los suelos y entonces ya el suelo no es tan favorable para las plantas. Otro tema importante pues, es el control de plagas y enfermedades. Por medio de las técnicas de conservación de suelo van a ver más adelante que con algunas de ellas, aparte de lograr todos los beneficios que hemos mencionado, también nos ayuda con el control de las plagas y enfermedades de los cultivos. Bueno, de esto ya mencionamos en la diapositiva anterior, que por qué hacemos la actividad de conservación de suelos. Aquí es lo que también les mencionaba, que obviamente nosotros buscamos todos los objetivos anteriores, pero también la razón principal y por la que todos estamos metidos en esta actividad es mejorar el ingreso familiar, mejorar la rentabilidad. Por lo mismo que habíamos mencionado,
que al tener un suelo saludable, ustedes van a ser más productivos con su finca. Al ser más productivos, van a generar mayor ingreso y mayor rentabilidad. Aquí solo tenemos algunas imágenes para que puedan ver de forma ilustrada. Aquí es, digamos, un ejemplo de una mala práctica, que es lo que conocemos como la agricultura migratoria. Como les mencionaba, el ser humano ha jugado un papel muchas veces negativo en el tema de la degradación de suelos. Aquí podemos ver algún ejemplo de quemas que se han hecho de forma descontrolada. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? El exceso de calor mata una serie de microorganismos que tiene el suelo. Los microorganismos, que pueden ser insectos, hongos, bacterias, muchos de ellos son benéficos, que nos ayudan al proceso de descomposición de la materia orgánica, y que esa materia orgánica sirve también de nutrientes para la planta. Y así otro tipo de actividades, cuando nosotros quemamos indiscriminadamente, le quitamos vida al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Ese suelo ya no es fértil, ya no es un medio agradable de vida para la planta. Aquí en esta diapositiva, pues lo que tenemos es un pequeño resumen donde hemos, digamos, colocado en 3 colores diferentes los distintos tipos de obras de conservación de suelo. Las que están marcadas en color rojo, pues son aquellas que básicamente se encaminan al tema de prevenir la erosión, o sea, la pérdida de suelo. La que está marcada en azul, pues es para retención de humedad, para que el agua esté disponible para los cultivos. Y lo que tenemos en verde, pues son todas aquellas prácticas que nos ayudan a mejorar la fertilidad del suelo. ¿Qué podemos mencionar para el tema de erosión? Las barreras vivas y barreras muertas. Vamos a hablar más en detalle de este tema más adelante. Las terrazas individuales, terrazas de banco, zanjas de ladera, zanjas de infiltración. Para mejorar el tema de la humedad en el suelo, pues tenemos lo que se llama cobertura o que también se conoce como mulch. ¿Esto qué es? Es simplemente cultivar una especie temporal en el suelo de un follaje bastante amplio que le dé cierta cobertura al suelo. Este cultivo lo que hace es retener humedad en el suelo. Aparte también, cuando nosotros lo cosechamos, podemos incorporar los rastrojos y eso también, además de agregar humedad, incorpora, digamos, nutrientes, macronutrientes y micronutrientes en el suelo. Y bueno, dentro de las técnicas que están encaminadas a mejorar la fertilidad del suelo, pues estamos hablando de incorporación de rastrojos, que la incorporación de rastrojos es básicamente los residuos del cultivo anterior, poderlos incorporar al suelo para que también nos pueda proporcionar nutrientes al suelo. El tema de abonos verdes, que está muy relacionado con el uso de abonos orgánicos, lo que es compost y todo lo que ustedes ya conocen, que es una forma con la que nosotros podemos mejorar la fertilidad del suelo. No estamos agregando químico al suelo y aparte es una técnica que normalmente tiene un costo más bajo en comparación con otras técnicas. El asocio con leguminosas como por ejemplo el frijol, la soya y este tipo de especies, ¿por qué mejoran la fertilidad del suelo? Bueno, me imagino que ustedes han escuchado que las leguminosas tienen una propiedad bastante específica, ya que dentro de los elementos que se encuentran disponibles en el suelo, uno de los principales y que las plantas lo necesitan en gran proporción es el nitrógeno, pero el nitrógeno es uno de los elementos más volátiles en el suelo, que por decirlo así, se escapa. Entonces, ¿qué hacen las leguminosas? Por medio de una asociación con una bacteria que se llama Rhizobium, atrapan ese nitrógeno y lo fijan en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? El nitrógeno queda disponible para las plantas. Entonces, es otra técnica de conservación de suelos bastante importante. Porque ahorita la agricultura es una ciencia bastante amplia. ¿Por qué digo que es una ciencia bastante amplia? Porque en la agricultura se conjugan otras ciencias. En la agricultura incluimos la química, la física, la estadística, la matemática.
¿Ustedes por qué creen que viene Juan Carlos y nos pone una fórmula ahora, cuando estamos hablando de conservación de suelos? Ok. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el tema de la erosión? La erosión está bastante asociado con este concepto que conocemos como pendiente. Ok. Ustedes que son caficultores, bueno, los que somos hondureños sabemos que Honduras pues es un país bastante montañoso. La agricultura en Honduras en gran proporción se implementa en laderas, en topografías que son bastante irregulares. Y si hablamos específicamente del tema de la caficultura, pues prácticamente el café es un cultivo de altura y en las zonas donde se cultiva, pues son terrenos de topografía bastante irregular. ¿Por qué introducimos ahora este concepto de la pendiente? ¿Ok? Porque las técnicas de conservación de suelo que vamos a implementar depende de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es el grado de inclinación que tiene nuestro terreno. Hay una fórmula matemática para calcular el porcentaje que tiene un terreno de pendiente, donde nos dice que M es igual a la pendiente, A es igual a la altura, L es igual al largo del terreno. Una técnica que yo aprendí muchos años, que es bien práctico. Acuérdense que nosotros siempre tenemos que buscar realizar las actividades con el costo más bajo, pero que al mismo tiempo sea funcional. Es posicionarse, digamos, en un punto del terreno y con una cuerda, aquí en Honduras le llamamos cuerda, lazo, pita, en otros países creo que recibe otro nombre. Nosotros nos ubicamos un punto y en forma horizontal colocamos una cuerda de 1 metro y medimos cuál es la altura desde la punta de ese metro hasta la base. Y utilizamos esta fórmula, la altura dividida entre el largo, que siempre va a ser 1 metro, por 100, nos da el porcentaje de pendiente. Ok, ¿qué pasa con las fórmulas? Las fórmulas definitivamente nos sirven para algo. O sea, quien las desarrolló realmente son científicos que buscaban poder resolver algunos problemas. Entonces, las fórmulas matemáticas, químicas, son bastante importantes en la agricultura. Pero indudablemente las fórmulas sirven para algo más también. ¿Y qué es eso algo más? También para complicarnos la vida, ¿cierto? Yo no soy partidario, están los esquemas de educación tradicionales, donde ha sido una educación de bastante memorización. Yo más que memorizar una fórmula, para mí es más importante saberla utilizar y ver qué significa ese resultado. Y como soy tan bueno, para no complicarles la vida, pues les voy a dar un pequeño tip de algo que tenemos al alcance. Aquí en la pantalla, lo que estamos viendo es una pequeña plantilla de Excel que ustedes la pueden implementar. El Excel es algo que lo tenemos disponible en las computadoras y actualmente ya está disponible también en los teléfonos celulares. ¿Qué pasa? Vieron que les mostré una fórmula que no es tan complicada, ¿verdad? Ahorita les enseño cómo esa fórmula, haciendo ese cálculo que probablemente lo podía haber hecho en unos 5 o 10 minutos, yo con una plantilla de Excel donde le introduje la fórmula, yo solo voy a colocar cuántos centímetros es la altura del punto que medí y automáticamente ya tengo el porcentaje de pendiente. En 1 segundo lo calculé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al campo, nosotros podemos contar con un celular. Y si ya llevamos esto se conoce como plantilla, formulario, puede recibir varios nombres. Nosotros solo ingresamos un dato y el programa, el Excel, que es algo que está al alcance de la mano, nos hace todo lo demás. Ok, ¿por qué me metí a este tema? La pendiente es muy importante. Bueno, esta es otra forma de medir la pendiente. Creo que es algo que ustedes lo han visto en el campo, que es el famoso nivel A, que es una herramienta que se utiliza también. Es muy parecido a lo de la cuerda, nada más que lo que utiliza, digamos, son las patas del nivel A. Se coloca un extremo en un punto, después se nivela. El nivel puede ser a través de una burbuja, que son, digamos, los más modernos, o puede ser, digamos, con eso que ven aquí, un péndulo, que cuando la botella está en el centro, decimos que ya está a nivel. Entonces, nosotros colocamos una pata en un punto
subimos la otra pata hasta que el nivel A quede a nivel, como dice la palabra, y medimos la altura desde la pata hasta el suelo, y esa altura es la que colocamos en el formulario de Excel que les mostré. Es otra técnica. Y bueno, en esta diapositiva lo que ustedes pueden ver es la fórmula, que es lo mismo que yo les hice en el Excel. Es lo que menciona esta fórmula, nada más que en el Excel lo podemos hacer en un segundo, el cálculo. ¿Por qué introdujimos el tema de pendiente? ¿Ok? Porque las distintas obras de conservación de suelo van a ir en función de la pendiente del terreno. O sea, el distanciamiento que vamos a utilizar en cada una de las obras va a depender de la pendiente del terreno. Aquí hablamos de que existe una relación inversa entre la pendiente y la distancia de las obras de conservación de suelo. ¿Por qué inversa? Existen dos tipos de relaciones. Una relación directa es cuando a mayor cantidad de un elemento, mayor cantidad del otro también. Aquí es inversa, ¿por qué? Mientras mayor es la pendiente, entonces la distancia tiene que ser menor. Si se fijan, por ejemplo, barreras vivas, si la pendiente es muy pronunciada, entonces la distancia tiene que ser menor, y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos algunos pasos importantes. Cuando hablamos, digamos, cuando vamos a cultivar en un terreno con pendiente, pues hablamos de que se van a trazar curvas a nivel, que básicamente la agricultura, ustedes pueden ver que se puede cultivar tanto en valles, que son terrenos planos, como en laderas, que es donde nos encontramos la mayor parte de los caficultores. Cuando se cultiva en laderas, pues se hace uso de las curvas a nivel, que las curvas a nivel, como dice la palabra, son curvas que se trazan en el terreno, pero tienen que estar, digamos, en el mismo nivel. No son como en el valle, que son surcos totalmente rectos. Tienen que ser de forma irregular y se ubican de forma opuesta a la pendiente. ¿Por qué no en el sentido de la pendiente? Acuérdense que lo que queremos prevenir es la erosión. Si la ponemos en el sentido de la pendiente, o sea, con la erosión, ya sea hídrica o eólica, entonces más bien se nos va a degradar más rápido el suelo. Aquí tenemos algunas técnicas donde nos habla, aquí se utiliza bastante el nivel A que les mostré, donde se van colocando los puntos que están en el mismo nivel y se van colocando estacas. Se coloca, digamos, por decirlo así, una línea madre que es en el centro del terreno. Se van colocando estacas y cada punto, digamos, es un punto donde se va colocando el cultivo, se toma el distanciamiento entre surco y después se van colocando las demás líneas, se van trazando las demás curvas. Obviamente, después se pueden hacer algunos ajustes de tal forma que queden bien formaditas las líneas. El tema de las curvas a nivel, pues es una de las técnicas que se utiliza bastante en laderas para el tema de conservación de suelos. Esta es otra técnica, la que vamos a introducir, el tema de las barreras rompeviento. Cuando hablamos de barreras rompeviento, pues podemos hablar de dos tipos de barreras: barrera viva y barrera muerta. Barrera viva es cuando nosotros aprovechamos la naturaleza, cuando aprovechamos otro cultivo. Entonces, aquí podemos ver en las fotografías, tenemos algunas barreras con especies arbóreos. También funcionan muy bien los diferentes tipos de pasto que son de rápido crecimiento, y estas barreras sirven, como dice la palabra, de barrera rompeviento. ¿Qué pasa? Cuando viene, digamos, el viento, entonces pega directamente en la barrera, pega ya sea en el pasto, en los árboles, y eso evita que el impacto del viento llegue directamente al cultivo y que el suelo se vaya degradando. Esa es un ejemplo, digamos, de barrera viva. La barrera muerta, pues, cumple un objetivo bastante similar, nada más que ahí utilizamos materiales, por decirlo así, sintéticos, no son naturales. Utilizamos piedras, madera y cualquier otro tipo de material que sea sólido, fuerte, y que nos pueda, digamos, cortar el efecto del viento o de escorrentías.
Bueno, esto también ya lo mencionamos, que es lo que hacen las barreras, pues funcionan como barreras rompevientos. Aquí la pregunta, ¿cuáles son mejores, las barreras vivas o las barreras muertas? Va a depender. Aquí no hay, la agricultura, al igual que muchas ciencias, no es, digamos, una receta de cocina. Venimos y que vamos a poner, lo hago de una forma en una zona y la voy a implementar en otra zona. No, todo va a depender del medio en el cual estamos cultivando, de los recursos económicos con los que contamos, de los recursos disponibles también, y muy importante el tema de costo, porque al final lo que nosotros vamos a buscar siempre es el tema de la rentabilidad. O sea, hacer que todas las prácticas sean funcionales, pero que también sea al menor costo y que me generen el mayor ingreso. Bueno, aquí tenemos algunos tips sobre especies que se pueden utilizar para el establecimiento de barreras vivas. Aquí, pues, hay varios aspectos. Yo me concentraría en mencionar el que está en el centro, que dice que tiene que ser de crecimiento rápido y vigoroso, obviamente. La barrera ya tiene que estar, digamos, en un estado avanzado cuando tenemos el cultivo para que realmente no sea funcional. Se menciona también esto de que no se vean afectadas por las mismas plagas que atacan el cultivo, principalmente si la barrera la tenemos muy cercana al cultivo, porque entonces ahí, si bien es cierto, estamos preveniendo erosión, pero estaríamos llevando plagas al cultivo. Entonces, con eso también tenemos que tener mucho cuidado. En zonas más planas, a veces se utiliza el concepto inverso, pero ahí, digamos, no se usa para concepto de barrera viva tanto, sino que como cultivo trampa, que se deja una cierta distancia con el objetivo de que las plagas se alimenten de estos cultivos trampas y no lleguen al cultivo principal, pero eso no tiene nada que ver, digamos, con el tema de barreras vivas. Bueno, y aquí algunas especies que se recomiendan, como les he mencionado, especies arbustos, arbóreas, algunos tipos de pastos, las musáceas también en algunas zonas se han implementado. En el caso, digamos, de musáceas y de especies arbóreas, además de servir como barrera, cumplen otros propósitos también. Acuérdense que el café es un cultivo que también demanda de sombra, el tema de la regulación de sombra. Entonces, muchas de estas barreras también pueden cumplir este objetivo. Aquí, digamos, solo para hacer una pequeña comparación en forma ilustrativa, ya mencionamos lo que tenemos a la izquierda, es una barrera muerta que se elabora con material inerte, y la barrera viva pues es con especies vegetales básicamente, pero el objetivo que se persigue es básicamente el mismo. Y aquí, bueno, esto también lo mencionamos, que es cómo elaborar las obras. Pues también habíamos mencionado que se utiliza bastante en el campo esta herramienta que es el nivel A. Esto nos sirve para ir trazando los puntos, para ir, digamos, viendo cómo se van a distribuir las líneas. Ojo, importante, las curvas se tienen que hacer en el sentido contrario de la pendiente. Existe otro concepto también que es lo opuesto, que se llaman curvas a desnivel, que ahí, digamos, se hace a favor de la pendiente en algunos puntos, pero eso persigue otro objetivo. Eso es cuando tenemos mucha captación de agua en el terreno y queremos drenar un poquito, entonces tiramos una pequeña curva a desnivel, pero mucho cuidado también con eso, porque el tema de la erosión es bastante delicado a nivel de erosión. Y obviamente, pues la barrera, si bien es cierto, viene siendo parecido a un cultivo, obviamente no siempre le vamos a dar un aprovechamiento económico del todo. Sí, después podemos utilizarlo también como para incorporar los rastrojos y agregar nutrientes al suelo, pero también requiere cierto mantenimiento. Hemos hablado hasta ahorita bastante de lo que es pendiente, de lo que son curvas a nivel. Hablamos bastante también de lo que son barreras muertas, barreras vivas.
Todas estas nos ayudan a prevenir la erosión. Ahorita vamos a hablar también de otro tipo de obras que se realizan en los suelos, que es el tema de las acequias, que también es otra obra orientada a la conservación de los suelos. Las acequias son pequeños, por decirlo así, zanjos, canales, que tienen por objetivo también retener humedad. ¿Qué pasa? Existen, digamos, algunos suelos que no son muy hábiles para retener humedad. ¿Se acuerdan que dentro de las propiedades del suelo hablamos al inicio de la textura? Que hablamos de suelos arcillosos, suelos arenosos. ¿Qué pasa? Cada tipo de suelo tiene una característica vinculándolo con el tema de captación de agua o de drenaje. El suelo arenoso tiene baja capacidad para retener agua, tiene demasiado drenaje. ¿Por qué? Porque las partículas de la arena son más grandes. Entonces, los espacios porosos se le llama, digamos, a los espacios de aire que hay entre una partícula de suelo y otra. Entonces, el espacio poroso en un suelo arenoso es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Hay mayor infiltración de agua, mayor drenaje. Lo contrario ocurre con los suelos arcillosos. El suelo arcilloso tiene más baja capacidad de infiltración de agua. Entonces, cuando tenemos suelos muy arcillosos, es muy común ver el tema del anegamiento, que el anegamiento es lo que llamamos aquí en Honduras también popularmente los charcos, la formación de charcos. ¿Qué pasa? Hay baja capacidad de drenaje. Y entonces eso a la larga también nos puede ir causando degradación del suelo porque se producen escorrentías y se viene traduciendo en erosión hídrica. Entonces, ¿qué pasa? Las acequias nos ayudan también a la retención de agua, que aparte de prevenir erosión, también el tema de la captación de agua nos ayuda también para almacenar agua, porque ahorita toda la agricultura, bueno, yo siempre soy de la idea, había una cantante hace muchos años, creo que ya no está con nosotros, que se llamaba Mercedes Sosa. Ella cantó una canción que decía todo cambia. Y realmente cuando ella dice todo cambia, es porque todo cambia a nivel mundial. Y la agricultura no es la excepción. La agricultura, la ciencia, los métodos de enseñanza también tienen que ir cambiando. Y ahorita, ¿qué pasa? La agricultura tiene que vincularse con un tema bastante importante, señores y señoras, que es el cambio climático. Si nosotros practicamos agricultura que no está vinculada con el tema de cambio climático, vamos a tener problemas. Antes, para ponerles un ejemplo, estamos hablando bastante de café, pero les voy a poner un ejemplo de un cultivo bastante importante en Honduras, que es el frijol. Muchos de los productores hondureños no me dejarán mentir. Hace muchos años hablábamos de que existían dos ciclos productivos en frijol, que era el de primera y el de postrera, que era básicamente aprovechar las dos periodos lluviosos en el país, que la primera se da, digamos, de mayo a julio, y la postrera, que es, digamos, finales de agosto, decirlo, inicios de septiembre hasta noviembre. ¿Qué pasaba? El productor sabía que iniciando el mes de mayo podía sembrar frijol porque iba a llover. O sea, era una regla que iba a llover. ¿Qué pasa ahora con el cambio climático? Cuando empezamos a sufrir este efecto del cambio climático, el productor empezaba a sembrar frijol las primeras 2 semanas de mayo y se encontraban con que llegamos a junio y no había caído ninguna lluvia en el cultivo y se perdía. Todo esto nos lo está generando el cambio climático. Entonces aquí es donde se hace importante también esta obra de conservación de suelos que va a ser de las acequias, porque ahorita tenemos también que almacenar agua. Es otra parte importante. No únicamente hablar de erosión, sino que ocupamos también de que los suelos almacenen agua para que esté disponible en los periodos de sequía. Aquí tenemos algunas fotografías también, algunas herramientas que se utilizan para la elaboración de acequias o zanjas. Aquí en Honduras se le llaman zanjas también. Más adelante quiero darle participación tal vez a alguna persona
que esté conectada con nosotros, que sea de otro país, para poder tener también una pequeña experiencia sobre lo que se está haciendo en estos otros países hermanos. Ok, aquí tenemos otra técnica de conservación de suelo, que son las famosas laderas, que también aquí lo que perseguimos es formar una especie, por decirlo así, de gradas. Laderas, podemos decir que son gradas en los terrenos, y poder formar algunas pequeñas cantidades de terreno plano dentro de la ladera, que nos ayude también a controlar el tema de la erosión hídrica y la erosión eólica. Entonces, las laderas también son una práctica muy importante en el tema de conservación de suelos. Algo que sí también les podría mencionar, que son muy utilizadas, son muy prácticas, pero también su costo es un poquito más elevado en comparación con otras obras de conservación de suelo. Entonces, esto era también lo que les mencioné al inicio. Aquí nosotros les estamos dando, digamos, algunas técnicas que se pueden implementar en el campo. Lo ideal es puede combinar 1, 2, 3, pero ojo, ver también el tema de los costos. El tema de los costos tiene que ser algo muy importante. Es algo también con lo que se tiene que vincular ahora la agricultura, es no solo ver qué vamos a producir, sino también a quién le vamos a vender y cuánto vamos a ganar por lo que vamos a producir. O sea, a todos nos gusta la agricultura, como les mencioné, pero no lo vamos a hacer solo porque nos gusta. O sea, hagámoslo también porque queremos también ganar, obtener un rendimiento. Entonces, aquí el tema de las laderas también va a depender del presupuesto y de todo lo que tengamos disponible al momento de implementar esta práctica o técnica. Dentro de los objetivos de las terrazas, pues podemos decir, ya hablamos bastante sobre el tema de la erosión, ayuda también con el tema de la infiltración de agua. Acuérdense que al haber mayor infiltración, mayor humedad en el suelo, y entonces mayor disponibilidad de agua para los cultivos, reduce el contenido de sedimentos y también nos ayuda a condicionar los terrenos para las labores agrícolas. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías también de algunas zonas que nosotros hemos tomado en distintas regiones de nuestro país, donde vemos, digamos, la aplicación de varias técnicas de conservación de suelos. Vamos a hablar también ahora de las terrazas individuales. Las terrazas individuales, pues, también son prácticas de conservación de suelos. En estas terrazas generalmente lo que se establece, digamos, en cada una de ellas, por eso se llaman individuales, es una especie arbórea, ya sea forestal o frutal. Y acuérdense que estas especies pues tienen bastante importancia. Acuérdense que los árboles son de los cultivos que retienen mayor cantidad de humedad. Con esto que les mencioné del cambio climático, tenemos que promover mucho el tema de reforestación. Como nos han dicho muchas veces, cuando nosotros miramos que alguien irresponsablemente derriba un árbol, pues nosotros tenemos que buscar sembrar 20 por ese que se derribó. Esa es una de las claves, tanto para el tema de conservación de suelos como para el tema de mitigación del cambio climático. Estas especies también evitan la erosión, mejoran la nutrición del suelo porque la cantidad de hojarasca que se desprende, digamos, de los árboles, ya sean maderales o frutales o los residuos, es una gran cantidad y esa se convierte en materia orgánica en el suelo y después en macro y micronutrientes que favorecen al desarrollo del cultivo. Aquí tenemos en forma gráfica, son ejemplos de terrazas individuales. En cada punto, pues, se puede establecer un árbol, ya sea forestal, frutal, todos tienen sus ventajas. Por ejemplo, en el caso de los árboles frutales, pues, a mí me gusta hablar mucho de los temas económicos también.
es que las especies frutales pues también nos van a generar un ingreso adicional. Todo el tema de conservación de suelos pues también tiene que ver mucho en la economía. Acuérdense que el Producto Interno Bruto de Honduras, más del 10, entre 12%, o hasta más, es generado por la actividad agrícola. ¿Y qué pasa? La mayor partida de suelos agrícolas en nuestro país, y sé que en muchos otros países de nuestra región, se ubican en montañas, en zonas montañosas. Entonces, esas zonas son bastante ricas en nutrientes. Entonces, debemos aprovecharlas al máximo. Y para aprovecharlas al máximo, implementemos todas estas técnicas de conservación de suelo. Aquí, en forma ilustrativa, este es un ejemplo también de una terraza individual con una especie arbórea. Aquí ya lo miramos a nivel de fotografía también. Si pueden ver, aquí también pues se asegura. Aquí están utilizando piedras. Obviamente todas estas rocas que se utilizan como para establecer la base tienen que estar bien colocadas en el suelo para evitar que en terrenos donde la pendiente es muy pronunciada, estas rocas se puedan derribar y ocasionarnos un problema mayor. Entonces, con todo eso, tiene que ser con técnica. Ok. ¿Cómo construir una terraza? Aquí más o menos voy a ser un poquito práctico, me gusta ser práctico. Básicamente, lo que podemos ver en este triángulo es, digamos, la distribución de cómo se colocan, digamos, los árboles en el terreno. Muchas veces nosotros hemos estado familiarizados, digamos, en el cultivo de café, granos básicos, que se utilizan, digamos, los surcos bien alineados, que de repente cultivamos en forma cuadrada, donde enfrente de un cultivo voy a tener el otro, tanto en la línea como en el surco. Aquí estamos hablando sobre otra técnica que se conoce como el trebolío. El trebolío, ¿qué es? Es formar un triángulo, digamos. En vez de cuadrados, vamos a formar triángulos. Vamos a colocar un árbol en este punto, otro árbol en este otro ángulo del triángulo y el tercer árbol en el ángulo izquierdo del triángulo. Y así sucesivamente. Si se fijan, es diferente a otros sistemas donde son cuadrados los que se forman. Aquí son triángulos. Esto se llama trebolío. Ok. Y lo que formamos es un triángulo equilátero. Si nos recordamos de nuestras clases de geometría, un triángulo equilátero es un triángulo que sus tres lados son exactamente iguales. Ok. ¿Cómo calculamos la distancia que hay entre un surco y otro? O sea, entre un surco y otro básicamente sería la distancia de este punto hasta la base del triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí me voy a meter un poquito también a lo que hacen nuestros amigos matemáticos con el tema de las fórmulas. Para ver esta distancia, yo puedo descomponer este triángulo en dos, trazando una línea imaginaria desde el ángulo superior hasta la base. ¿Y qué me va a quedar como resultado? Me van a quedar dos triángulos y los dos triángulos van a compartir una característica común, que los dos triángulos son triángulos rectos. ¿Por qué rectos? Refrescando conceptos de geometría, un triángulo recto es cuando uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Entonces, si se fijan, aquí formamos dos triángulos y este ángulo que se forma de la línea imaginaria va a medir 90 grados. Entonces, ahora me voy a complicar un poquito la vida con esta fórmula. Si se fijan, háganse la idea de esta figura anterior, donde nosotros dividimos el triángulo en dos. Vamos a separar uno de los dos triángulos y lo vamos a llegar a esta siguiente diapositiva. ¿Qué fue lo que nos quedó? Un triángulo recto. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos cuál es la distancia de esta planta que está en el primer surco a otra planta que está en el siguiente surco. Por ejemplo, aquí podemos decir que son 6 metros para dar un ejemplo.
conocemos esta distancia. La distancia B también la conocemos. ¿Por qué? Acuérdense que era un triángulo equilátero. Los tres lados medían 6. Entonces, si este lado, que yo le he llamado C, mide exactamente 6 metros, como yo lo partí en 2, el lado B va a medir 3 metros, que es exactamente la mitad. Y había un señor que se llamaba Pitágoras, que nos complicó bastante la existencia cuando estábamos en secundaria y también cuando estábamos en la universidad. O sea, muy importante el aporte de él a la geometría. Pero, obviamente, yo creo que todos nos acordamos cuando resolvíamos estos problemas. Pitágoras nos decía que el cuadrado de la hipotenusa es el igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, ¿no? No se preocupen ahorita por lo que estoy mencionando, después se lo voy a poner más fácil. Ahorita solo estoy mencionando la teoría, cómo se mencionaba. Lo que quiero yo encontrar es el punto A, la distancia entre cada uno de los surcos. Entonces, básicamente lo que yo quiero encontrar es el valor de A. Pero aquí lo que yo tengo es A cuadrado. Haciendo un poquito de álgebra, yo despejo para A. ¿Y cómo determino A? Me aparece otra fórmula que me viene a complicar otro poquito más la existencia. Me dice que A es igual a la raíz cuadrada de la resta de C2 menos B2. Complicado, ¿verdad? Un poquito complicado. Ok, yo les voy a decir algo. Como yo les mencioné al inicio, a mí me gusta lo fácil. Soy amante de las cosas, mientras más sencillas, prácticas y eficientes son, para mí, son mejores. ¿A quién de ustedes, sinceramente, cuando estén trazando un terreno, estableciendo una terraza, a quién de ustedes les va a importar Pitágoras? O sea, sí, nos importa mucho cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo todos estos conceptos. Es muy importante por cultura general, porque obviamente el aporte que hizo fue muy importante, pero cuando estamos en el campo, sinceramente, no queremos saber de Pitágoras. Entonces aquí les voy a facilitar un poquito más la vida y nos vamos a otro pequeño formulario en Excel, donde todo eso lo voy a hacer en este cuadro. Entonces, como les dije, yo ya sé cuál es la distancia entre la planta que tengo en el primer surco y la planta que tengo en el segundo surco, que son 6 metros. Enter. Y aquí me dio la distancia entre surcos son 5.20 metros. Un segundo. Miren todo lo que nos complicó Pitágoras. Y ahora miren todo lo que nos facilita el Excel. Con solo poner el valor de 6, aquí yo ya saqué que la distancia entre surcos son 5.20 metros. Pero ¿qué pasa? Aquí la plantilla, el formulario, nos dio más información. ¿Cuál es el área del triángulo que se forma en ese sistema? 15.59 metros cuadrados, me dice acá. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una planta cada 15.59 metros cuadrados. ¿Para qué me sirve saber esa área? Ok, para saber cuál es la densidad poblacional o cuántas plantas se pueden colocar. En Honduras utilizamos bastante la unidad de medida de área conocida como la manzana. Una manzana es igual a 7.000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice acá? Que con el área que tengo, con la distribución entre plantas, en cada manzana voy a poder tener 449 plantas. ¿Qué pasa? No estoy familiarizado con la manzana. En otros países usamos más la hectárea. Entonces vamos a cambiar y vamos a colocarle hectárea y ya me cambió el valor. Son 641 plantas aproximadamente. Son algunos pequeños tips que les estamos dando que considero que son bastante funcionales cuando ya estamos siendo un poquito más prácticos. Bueno, aquí algunos ejemplos del trazado, hablando más sobre terrazas individuales. Como les mencioné, mucho de lo que hablamos anteriormente, pues está vinculado al tema de la erosión, pero aquí les voy a mencionar también otras prácticas que se utilizan también en el tema de conservación de suelos que mejoran fertilidad y otras propiedades o características del suelo. Son los abonos verdes que incorporan nutrientes al suelo a través, digamos, de los residuos vegetales o animales. Los cultivos en asocio, también, como les mencioné, la agricultura es como la vida. Cuando hablamos de asocio,
Si yo me asocio con una persona es porque yo voy a ganar y esa persona también va a ganar. Por ejemplo, el café se cultiva con otras especies arbóreas en asocio. ¿Qué pasa? Obviamente el árbol está aprovechando todo el medio de crecimiento donde está el café, todos los efectos de fertilidad que hemos trabajado cuando establecimos la plantación de café, y el café va a aprovechar la sombra y toda la hojarasca que se desprende, digamos, de los árboles. Entonces ambos se benefician. Es una sociedad. Está la asociación simbiótica, que era lo que les había mencionado. El tema de la simbiosis es lo que ocurre con las leguminosas, donde estos cultivos fijan nitrógeno en el suelo que posteriormente es aprovechado por las plantas. Los camellones y los surcos, que también lo mencionamos hace poco, y el uso de compost, que el compost es básicamente es materia orgánica parcialmente descompuesta que se utiliza para el tema de los abonos. Bueno, estimados jóvenes, caficultores y caficultoras de todos los lugares donde se han conectado, pues esto ha sido lo que hemos querido compartir el día de hoy con ustedes. Esperamos que todas las técnicas que les hemos dado a conocer puedan ser de utilidad para ustedes. Muchas de ellas, yo sé que ustedes ya las están implementando, como les mencioné. No buscamos de repente dar una receta. En agricultura y en la vida todo depende, ¿verdad? ¿De qué depende? De las condiciones que tiene nuestro terreno y de otros factores con los cuales vamos a estar conviviendo. Me gustaría aprovechar, tal vez, Mirna, aprovechar estos 5 minutos que nos quedan, tal vez para darle la participación a alguna de las personas que ha asistido a esta clase, para que nos pueda compartir, digamos, alguna obra de conservación de suelos que haya implementado, ya sea en Honduras o ya sea en otro país, que nos diga qué fue lo que hizo, qué resultados obtuvo. Puede ser una de las que ya hemos visto en la clase o puede ser también una obra que no hayamos abordado el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por todo. Felicidades, la verdad, muchas gracias por toda la clase impartida. Tendremos algunas consultas que nos hicieron por el chat, tanto en Facebook como en Zoom. Queríamos comenzar con esa parte también y de mencionarle alguna de ellas. Preguntan, ¿cuáles son las medidas, por ejemplo, del nivel A que deben utilizarse? Esa es una. Ok, el nivel A es también, nos estamos metiendo bastante de nuevo a la geometría, pues es un triángulo también equilátero, donde cada uno de sus lados mide 2 metros y la distancia entre cada una de las patas también es de 2 metros. Incluso el cálculo de la pendiente nosotros también lo podemos hacer de una forma muy parecida a la técnica que les mencioné de la cuerda, donde nosotros colocamos una pata en el extremo alto del terreno, lo nivelamos y medimos la altura que tiene, digamos, de la pata que está en el aire al suelo. Y ya sabemos que la medida de una pata a la otra es exactamente de 2 metros. Entonces, esas son las medidas que se deben utilizar. Muchas gracias, ingeniero. Dentro de las otras consultas que tenían también el grupo, estaba también, preguntaban más o menos qué tipo de químicos en sí suelen afectar las propiedades del suelo, o si hay agroquímicos o herbicidas que afecten el suelo, que se consideren que afectan el suelo. Ok. Bueno, una pregunta bastante importante. ¿Qué químicos son los que afectan el suelo? El suelo lo afectan todos los químicos, realmente. ¿Qué pasa? El suelo obviamente tiene que tener químicos. Cuando nosotros hablamos, muchas veces pensamos que cuando tocamos el tema de químicos nos estamos enfocando básicamente a los agroquímicos sintéticos que nos ofrece la industria de plaguicidas o la industria de fertilizantes. Realmente químicos son todos. O sea, los procesos naturales se dan a través de procesos químicos.
Por ejemplo, cuando en el suelo existe el oxígeno, el nitrógeno, esos son elementos que también son químicos. Entonces, cuando hacemos un uso excesivo de plaguicidas, obviamente estamos degradando el suelo. Cuando hacemos una aplicación excesiva de fertilizante, también degradamos el suelo. ¿Qué pasa con algunos fertilizantes? Acidifican el suelo. Acordémonos que cada cultivo tiene un requerimiento de pH. Con el pH nosotros medimos la acidez del suelo. Vaya, por ejemplo, las hortalizas y muchos de estos cultivos se producen en suelos cercanos al neutro. ¿Qué pasa si el suelo es muy ácido? Por ejemplo, hay elementos que acidifican el suelo, como el aluminio. ¿Qué es lo que provoca el aluminio en el suelo? El aluminio coloca como una trampa. ¿Qué pasa con esa trampa? Le impide al cultivo captar otros nutrientes. Entonces, yo siempre recomiendo, cuando me dicen, vamos a fertilizar un suelo, ya hizo el análisis del suelo. Es como que si usted me dice que se va, ¿cómo le digo? Que se va a tomar un medicamento para la presión, porque siente que tiene la presión alta, pero no se midió la presión. Entonces, no sabe qué cantidad es lo que necesita. El suelo es básicamente igual. El suelo por sí solo ya tiene una gran cantidad de elementos. Cuando nosotros vamos a fertilizar, lo que vamos a hacer es agregar los elementos que el suelo es escaso o que no tiene. Si mi análisis de suelo me dice que el suelo es rico en nitrógeno, no voy a aplicar urea, por ejemplo, y así sucesivamente. Gracias, ingeniero. Y también cabe mencionar que pues algunos de los químicos que tienen bastante residualidad, ¿verdad? Recordarles que son herbicidas como el 2,4-D, glifosato, ¿verdad? Es bastante importante considerarlo, ¿verdad? Bueno, también tienen una consulta por acá que quieren saber la diferencia entre un fertilizante y una enmienda del suelo. El fertilizante, de acuerdo a lo que hemos visto, está asociado más que todo con el tema de nutrición, o sea, agregarle nutrientes al suelo. Una enmienda es, digamos, otra sustancia que lo que va a mejorar es alguna característica particular del suelo, no necesariamente asociada con aspectos de nutrición. Por ejemplo, muchas veces hablamos del encalado. ¿Qué pasa? En el suelo muchas veces es necesario encalar. ¿Cuándo encalamos? Cuando, de acuerdo a nuestro análisis de suelo, detectamos que el suelo tiene demasiada acidez. Entonces tenemos que levantar un poquito el pH del suelo. Entonces ahí aplicamos, digamos, cal o cualquier otra enmienda de suelo que nos va de repente a acercar a bajar los niveles de acidez. Pero obviamente todo eso tiene que estar bien dosificado, porque ¿qué pasa con enmiendas como cal y otros tipos que si aplicamos exceso, pues vamos a tener el extremo que va a alcalinizar? Y así hay otros tipos de enmiendas que lo que mejoran son otras características físicas del suelo. Obviamente, mejorar estas características van encaminadas a que el suelo sea más, por decirlo así, más atractivo, más funcional para los cultivos. Gracias, ingeniero. Tenemos una participación de Oscar Zelaya. Permítame, le voy a habilitar el micrófono para que pueda ser escuchado. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Oscar. Un placer, mi nombre es Oscar Zelaya, soy de Honduras, Tegucigalpa. Mi pregunta, magíster, es referente a la diferencia del glifosato con el gramosón en lo que es herbicida, ya que es algo muy usado aquí, la práctica que eso, o hay una forma química o algún producto que sea menos dañino para el suelo. Que tengan feliz tarde. Ok. Bueno, ambos, acuérdense que muchos de nosotros estamos trabajando en temas, digamos, de certificaciones. Entonces, muchos de ellos promueven, digamos, el uso racional, o muchas veces estamos hablando certificaciones orgánicas,
el no uso de químicos. Los dos productos que usted acaba de mencionar, pues son productos que definitivamente se usan en agricultura, en muchos cultivos. Yo particularmente siempre recomiendo tener mucho cuidado con estos productos. Usted habló del glifosato y del gramoxone, son dos herbicidas, ambos son herbicidas, y obviamente los excesos causan daño. El gramoxone, pues es un herbicida a base de paraquat. Paraquat es el ingrediente activo, y el gramoxone es un herbicida que es quemante, o sea, por decirlo así, de contacto. ¿Qué pasa? Para hablarlo popularmente, en buen castellano, todo lo que va tocando lo va quemando. Entonces, sí, el uso tiene que ser muy racional. En caficultura, acuérdense que la tendencia, ahorita que estamos hablando de certificaciones de calidad, todos estos productos químicos van generando residuos, tanto en el suelo como en el cultivo. Y acuérdense que cuando nosotros ya entramos en la etapa de comercialización de café, todas las prácticas que hacemos en el campo, después va a dar a la taza, y todos esos residuos nos van castigando nuestro café. El glifosato también es un herbicida, pero este es un herbicida ya sistemático, perdón. El sistemático no es de contacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el herbicida sistémico? Inhibe un proceso fisiológico de la planta. En el caso del glifosato, es un inhibidor de fotosíntesis. Entonces, lo aplicamos en la maleza y lo que hace es inhibir o evitar que la planta realice su proceso de fotosíntesis, y al no realizar el proceso de fotosíntesis, entonces obviamente va a morir la planta. Sí, eso es, digamos, como las diferencias, pero sí, recomiendo mucho cuidado con el uso de estos productos. Obviamente, la industria química nació porque son alternativas que se presentan para combatir plagas, enfermedades. Yo no soy, digamos, como le digo, en una posición radical de decir no utilicemos ni nada. Yo digo, si se va a usar, siempre digo que sea la última alternativa, la última. Después de que probamos otras, utilicemos MIP, manejo integrado de plagas. Después de que utilizamos todas las demás técnicas, como es el control biológico, el control técnico, el control mecánico y todos los demás controles diferentes al químico, y no nos da resultado, ahí digo yo, podemos pensar en el uso de químicos, pero siempre de forma racional y sostenible con el medio ambiente, con todas las normas de seguridad. Pero acuérdense eso, que en caficultura, ahorita, principalmente si estamos trabajando con certificados orgánicos y otros tipos de certificados donde incluso hay productos que no se pueden usar. Nosotros conocemos muchos certificados en caficultura, por ejemplo el Rainforest Alliance, UTZ, el tema de orgánico, comercio justo. Ojo, todos los protocolos de estos certificados ya nos indican qué productos se pueden utilizar y qué productos no. Entonces, si nosotros estamos en una etapa, digamos, llevando un proceso de certificación, apeguémonos siempre a los protocolos, uso de químicos de forma racional y con todas las medidas de precaución y seguridad. Gracias, ingeniero. Una última pregunta. También mencionaban cuál es la relación de los acuíferos con los cultivos y los suelos. Se hizo bastante. Bueno, con el tema de acuíferos, como dice la palabra, pues aquí nos apoyan bastante con el tema de la humedad de los suelos. Con los acuíferos siempre, al igual que todas las demás obras de conservación del suelo, tienen mucho que ver con el tema de la ubicación y de las medidas de mitigación que se implementen en cada una de estas unidades para evitar, porque nosotros buscamos agregar humedad al suelo, o sea, en una forma controlada para que el agua esté disponible en los cultivos. Pero también tenemos que asegurarnos de que estas fuentes de agua no se nos vaya a convertir en un problema. O sea que siempre este tema de acuíferos hay también que controlarlos para evitar, digamos, de que
los excesos de agua también nos vayan a generar, digamos, un problema a nivel de erosión o de saturación de los suelos. Con el agua, al igual que todos los elementos, todo debe ser con medida. Siempre hablamos de que el agua se tiene que mantener a capacidad de campo y no sobre saturación. No sé cómo estamos ahorita con el tiempo, si hay más espacio para preguntas. Si es la última pregunta, pues de mi parte agradecerles a todos y todas las que se han conectado el día de hoy y por el interés que han mostrado en esta clase. Y acuérdense, esto son básicamente unas pautas que se les están dando, algunas ideas, pero todos ustedes lo tienen que aplicar a la realidad de donde se encuentran ubicados. Muchas gracias y los incentivo a todos ustedes jóvenes que sigan siendo verdaderos agentes de cambio en sus comunidades, en sus municipios y en sus países. Saludos y se les quiere mucho. Muchas gracias, ingeniero, de verdad, por toda la interesante clase. Queríamos recordarles ya por último, ¿verdad?, que aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la clase el día de hoy, pues nos pueden ver la versión grabada vía YouTube o Facebook, ¿verdad?, para que puedan tener ese acceso. Asimismo, también avisándoles que la lista de asistencia va a estar abierta para que puedan inscribirse si no tuvieron oportunidad también de inscribirse en este momento, y recordarles, ¿verdad?, que es importante que participen y que estén en la lista de asistencia también para que puedan tener el certificado, ¿verdad?, con nosotros. Entonces, muchas gracias de verdad, tengan muy buenas noches, ha sido un placer y un honor acompañarles el día de hoy, y pues me despido de ustedes y gracias, ingeniero Juan Carlos. Buenas noches a todos.